Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué tremendo tiempo de adoración. Yo creo que Dios está aquí. ¿Cuántos lo creen? Y que Dios va a hablarnos. También sean todos bienvenidos ustedes que están ahí en Nueva Vida virtual a través de las redes sociales. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes a través de este medio. Y sabemos que de la misma manera que Dios se mueve aquí en la casa, se mueve a través de los medios. Ya lo hemos visto, lo hemos experimentado y sabemos que es así. Dios realmente está en todo lugar. Amén. Chévere, chévere. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar. Yo sé que hemos estado trabajando en un tema, ¿no? O el mes pasado, ya que hoy es 1 de agosto, ¿no? El mes pasado comenzamos un tema una serie muy interesante. ¿Cuál era la serie o cuál ha sido la serie más bien que hemos estado trabajando? Recordando las promesas pasadas, ¿verdad? Y Dios nos ha recordado muchas de las promesas que Él nos ha dado como iglesia, y si como iglesia, pues como individuos, y nos ha dicho una tras otra vez que cuando Él da una promesa, aunque haya sido muchos años atrás, su promesa todavía está ahí para nosotros. Amén. Eso es lo que nos ha dicho, lo que Él nos ha expresado durante estos días, y vamos a continuar esto de las promesas, pero el día de hoy no vamos a hablar de una promesa en específico que Dios nos ha dado, pero yo sentía de parte de Dios que es un buen tiempo para mirar un poquito, ok, si Dios nos ha dado estas grandes promesas, ¿cuál ha sido la razón tal vez? O una razón, hay muchas, pero ¿cuál ha sido una de las razones por las cuales tal vez yo no he visto estas promesas? Porque yo estoy seguro que hay gente aquí que están sentados y dicen, bueno, yo estuve aquí en el 2010, en el 2009, en el 2012, pero realmente esa promesa no se hizo, no la he visto completada en mi vida, no la he visto cumplida en mí. ¿Sería que Dios se equivocó? ¿Sería que Dios cometió un error dándote una promesa? ¿O serán otras cosas? Y Dios me ministraba durante estos días acerca de esto en una forma muy especial, porque a veces, yo no sé usted, pero cuando hay una situación difícil, uno siempre busca el culpable en otro lado. O sea, yo no recibí, pero fue por esto. Yo no recibí, pero fue por aquel. Yo no se logró, pero fue por esto. Y entonces a veces nos llenamos de excusas y cosas en nuestra vida que en vez de ayudar, dañan. En vez de edificar, destruyen. Y Dios me decía, no podemos continuar de esa manera, ya que si no arreglamos, si no ajustamos, si no cambiamos, entonces no vamos a ver la promesa por más que Dios la haya dicho. Dios te da la promesa, pero como decíamos hace un par de semanas, la promesa está ahí, pero está sujeta a una acción tuya. Entonces, si tú no haces tu parte, Dios va a hacer la suya, siempre lo hará. Pero si no hacemos nuestra parte, entonces va a ser bien difícil, ¿no? Que las cosas se den. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Por qué a veces no veo mi promesa cumplirse? Y va a ser es una idea muy sencilla, muy bíblica, pero que creo que Dios nos puede ayudar, y que creo que Dios nos va a ayudar a través de eso. Miren que ayer tuve la conversación y le voy a pedir a los de las luces que me ayuden un poquito para tener un poco más de luz en el santuario, porque quiero ver esas máscaras. Sí, si me ayudan sería excelente. Gracias. Ayer tuve la oportunidad de tener una conversación con una persona, un hombre, eh, emigrante como muchos de nosotros, o como todos de nosotros, o la mayoría, ¿no? A menos que hayas nacido aquí, pero que me dejó impactado. Tuvimos, no sé, tal vez unos 20 minutos, 30 minutos hablando con él, pero un tipo que, mirándolo desde el punto de vista éxito, súper exitoso. Comenzó con nada y hoy tiene todo y más. Diga conmigo todo y más. O sea, tiene un montón, ¿sí? Súper exitoso en los negocios, exitoso en todo lo que ha hecho. No tiene uno, sino tiene múltiples negocios. Hablando con él, me di cuenta que el tipo no era multimillonario, no era millonario, sino multimillonario más bien. Y comenzó de la nada hace no muchísimos años, pero ha llegado a alcanzar cosas tremendas, ¿no? Cosas increíbles. ¿Cuántos conocen personas así?
De hecho, en la ciudad es conocido como uno de los millonarios de aquí, de nuestra ciudad, en Charlotte, para los que no la conocen. Y yo sentado con él hablando y escuchando y empiezo a notar cosas en su mentalidad que no son normales, que no es lo que no es la misma forma que todo el mundo piensa. Y, y Dios me hablaba a través de este man. Y lo interesante es que ni siquiera por lo que entendí, sin conocerlo mucho, porque recuerde, hablé 20, 30 minutos con él sin antes haber hablado nunca con él, o sea, no lo conozco, pero en palabras, en cosas que decía, pues no noté que, digamos, estuviera así como en la iglesia todos los domingos y los miércoles adorando a Dios. No sé si me explico. Sí, o sea que tal vez no, y uno tiene que tener mucho cuidado de juzgar a una persona por cosas, pero cuando uno escucha uno puede decir, no tanto, pero uno no puede juzgar. ¿Por qué? Porque he conocido personas que sin estar en la iglesia domingo y miércoles en los cultos de adoración, a veces son más cristianos que muchos que lo hacen. Me explico, y no, esto no es una pedrada para nadie. Dígale a la persona que está a su lado, esto no es una pedrada para ti, no, 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 no. Eso es en otros lados. ¿Sí? Pero entonces, igual la conversación me llevó a cuestionar algunas cosas, ¿no? Y tal vez es, Dios mío, si tú nos has dado promesas tan tremendas, promesas de grandeza tan tremendas, y hay personas que comienzan en el mismo nivel que muchos y han llegado tan lejos, ¿por qué tal vez otros no? Y teniendo una promesa de Dios, y cuando Dios te da una promesa es porque te escogió para hacer algo contigo. O sea, eso tienes tú que tenerlo en tu mente y tenerlo muy claro. Si tú el día de hoy me puedes decir, Alex, Dios me prometió algo, lo que sea, en tu área familiar, en tu área física, en tu área ministerial, en tu área financiera, en lo que sea. Eso quiere decir que Dios te escogió para esto. O sea, Dios tuvo el cuidado, como decía Erian, habemos un montón de personas aquí, pero Dios te quiere es a ti. Él quiere tener una relación contigo. O sea que Él es individual. Entonces, si Él puso una promesa, si Él dio una promesa, aunque haya sido para toda la iglesia, eso quiere decir que es una promesa para cada uno de nosotros y se acordó de nosotros. Él dijo, yo voy a hacer esto contigo, quiero llevarte hasta este lugar, quiero darte esta bendición, quiero usarte de esta manera a ti. O sea, es para ti. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué Dios muchas veces no se dan? Y yo creo que he predicado de esto antes desde otro aspecto, porque la misma pregunta la he tenido muchas veces. Y tal vez usted va a tener muchas respuestas a esta pregunta, y muchas de las respuestas que yo he escuchado a esta pregunta siempre traen un nivel de autojustificación. Dios no lo ha hecho, pero es porque a mí, pero yo he tratado. O pero es que no se han dado las cosas. Y los medio alejados de Dios, pero es que no he tenido suerte. Es que no, como que no se ha alineado todo. Y Dios me decía, no necesariamente es ninguna de esas. Y sentía muy de parte de Dios que mi pueblo no ve mi promesa cumplida por su actitud, por la actitud que toman en el momento que los posiciono para que ellos puedan ver su promesa cumplida. O sea, es la actitud que tomas cuando Dios te posiciona. Y Dios me lo mostraba muy claramente. Yo siempre doy promesas. He sido un Dios de promesas. Si usted lo mira a través de la Biblia, y Dios es un Dios de promesas. Pero no solamente un Dios de promesas, es un Dios de promesas que cumple sus promesas a aquellos que hacen lo que necesitan hacer para que esas promesas sean cumplidas. Entonces Él es un Dios que es el mismo ayer, que es el mismo hoy, que es el mismo mañana. Él promete y Él lo que promete siempre lo cumple, pero esa promesa está sujeta a mi acción. Y entonces me decía, es la actitud que toman cuando yo doy la oportunidad, cuando yo posiciono, porque siempre que Dios te da una promesa, te va a posicionar en algún momento para que tú puedas alcanzar esa promesa. ¿Me explico? Él va a ponerte en el lugar indicado. Tú no lo vas a buscar, tú no te vas a tratar de autoposicionar. Dios te pone ahí, pero está en ti que tomas, que asumas esa posición. Porque Dios te puede poner en un lugar, posicionarte y tú quedarte quieto.
Entonces no asumes la posición, por ende no recibes el resultado. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí? Dile a la persona que está a tu lado, tenemos que asumir nuestra posición. No los veo convencidos, pero yo espero que al final de esta charla queden convencidos. Dígale a la persona que está a su lado otra vez, tenemos que asumir nuestra posición. O sea, Dios te está posicionando y cada uno de nosotros tenemos una promesa. Usted sabe cuál es. Y cada uno de nosotros estamos en un lugar donde podemos hacer algo para que esa promesa se cumpla. Todos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa posición? Entonces, yendo a la palabra, Dios me estaba ministrando en estos días en el libro de Primera de Samuel y estaba estudiando un poquito acerca de Saúl. ¿Sí? Saúl, ¿alguien sabe quién fue Saúl? A ver, y yo sé que lo primero que usted piensa de Saúl es el antagonista en la novela de David, ¿cierto? Eso es lo primero que usted piensa. Saúl fue el malo de la novela de David. Saúl fue aquel hombre que Dios desechó y que puso a David en su lugar. Fue aquel hombre que intentó matar a David un montón de veces. Fue aquel hombre. Sí, es lo primero que uno piensa. Pero cuando usted va más atrás, usted se da cuenta de algo muy interesante. ¿Sí? Y es que al principio Saúl era un hombre común y corriente, pero fue un hombre escogido por Dios. Independientemente de lo que usted quiera pensar o no, la palabra lo deja muy claro. Dios lo escogió a él. Dios tenía un plan con él. Dios vio algo en él. Y a medida que notamos la historia, podemos ver muchas cosas en el carácter de él que eran buenas y otras que le impidieron llegar a hacer lo que Dios hubiese querido hacer con él, porque yo no creo que Dios lo tomó para después salir de él. No, él no se posicionó, no asumió su posición, por ende perdió mucho de lo que Dios hubiese querido hacer con él. Pero mire, para que no me lo crea así nomás, quiero que vaya conmigo a la Biblia, primero de Samuel, capítulo 9. Vamos a comenzar ahí, vamos a estudiar o hablar acerca de 3 capítulos. No los vamos a leer completos, pero voy a parafrasear y a resumir lo mejor que pueda para que nos queden las ideas claras. Entonces, en primera de Samuel 9, aquí entra en escena este hombre. Miremos lo que dice. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice, había un hombre rico e influyente. Diga conmigo, rico e influyente. O sea, no era cualquiera. Era rico e influyente. Esto es muy importante. Había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo era el hombre más apuesto, diga conmigo, más apuesto de Israel. O sea, más o menos como, no les voy a decir, pero más apuesto de Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban ¿a dónde? A los hombros. O sea, era un tipo tremendo, era un hombre muy apuesto, era un hombre tremendo que donde entraba todo el mundo se daba cuenta. En fin, era un hombre diferente, era un hombre que llamaba la atención por su estatura, más alto que todos. Dice la palabra, sigue diciendo ahí empiezo a parafrasear, que una vez a Cis, el papá de Saúl, le sucedió algo. Dice la palabra que perdió sus burros. Diga conmigo, sus burros. Esto es para que no se duerman. Entonces él perdió sus burros. Y entonces dijo, bueno, perdí los burros, se me perdieron los burros, necesito encontrar a los burros. Dice la palabra que entonces él tuvo una idea y llamó a su hijo Saúl y le dijo, Saulito, necesito que me hagas un favor, necesito que vayas y me encuentres los burros. Oye, qué trabajo tan importante, ¿no? Qué tarea tan increíble, ir a buscar los burros del papá. Entonces dice la palabra que lo envió con un siervo y entonces empezó Saúl a buscar los burros, se fue a buscar los burros y dice que andó por montañas, por valles tratando de encontrar estos burros, haciéndole caso ¿a quién?
a su papá. Entonces él se mueve con una palabra, por una petición de su padre, un mandato de su padre, que necesita que vaya y busque los burros, y él va y busca los burros, no los encuentra, pero está actuando en obediencia. ¿Sí o no? Él hubiera podido decir, no, pues que se pierdan los burros, pero no hizo eso. Fue obediente a su padre. Dice la palabra que pasaron 3 días mientras él está buscando los burros. Y dice, mira, mano, yo creo, le dice al siervo, mira que yo creo que nos tenemos que devolver, porque ya estos burros ya deben estar llegando a Charlotte. Sí, tenemos que devolvernos porque en este momento yo creo que mi papá debe estar más preocupado por nosotros que por los burros. A lo que el siervo le dice, mira que tengo una idea. Yo he escuchado que hay un hombre de Dios, un vidente en una ciudad cercana. ¿Qué tal si vamos allá y le preguntamos a ver si él tiene una respuesta? No perdemos nada en hacerlo. Entonces Saúl le dice, pero mira que ya llevamos tanto tiempo en la calle, tanto tiempo buscando, que no tenemos ya más comida, no tenemos nada que ofrecerle a este hombre de Dios para que nos dé una respuesta. A lo que el siervo le dice, bueno, yo tengo una pequeña pieza de silver, de plata. Tengo una pequeña pieza de plata, tal vez con eso pues logramos encontrar lo que necesitamos. Entonces a lo que Saúl dice, pues vamos, probemos, nada tenemos que perder más que la pequeña pieza de plata. Y dice la palabra que ellos comienzan su viaje hasta la ciudad del vidente, del profeta, del hombre de Dios, de Samuel. Dice la palabra que ellos van entrando ahí y le preguntan a algunas personas, hey, ¿es aquí donde vive el hombre de Dios? Y estas personas le dicen, mire, precisamente el día de hoy, él viene a hacer un sacrificio público, hay una celebración, hay un sacrificio que vamos a hacer públicamente, un sacrificio de animales, no se asusten. Públicamente, eso era algo muy normal para ellos, ¿no? Y él va a estar aquí. Pero apúrese porque después de que termine el sacrificio, él va a ir a comer con unos invitados especiales y tiene una gran fiesta, pero esa gente no va a empezar a comer hasta que él llegue. Entonces la idea es que llegues a él antes de que él suba al comedor para poder hacer esta cena. Entonces la palabra de Dios dice que ellos siguieron, ¿quién? Saúl y su criado o su siervo siguieron para ir a buscar al hombre de Dios. Y sigue diciendo la palabra, esto es bien importante también, que ellos llegaron y vieron venir al hombre de Dios, a Samuel. Y mire lo que dice la palabra. Versículo 15 de ese mismo capítulo. Ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. Úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo ¿con qué? Con misericordia, y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé. Él gobernará a mi pueblo. O sea que Samuel ya tenía claro que Dios iba a hacer algo ese día. Samuel ya sabía que Dios iba a enviar a la persona que él había escogido para traer salvación al pueblo, porque el pueblo estaba clamando ya que sus enemigos estaban ganándoles. Los filisteos estaban ganando sobre ellos. Entonces Dios escucha el clamor del pueblo y envía a este hombre. Samuel lo ve, lo envía perdón, lo ve, se encuentran y Saúl le pregunta, ¿usted sabe dónde está el vidente? Porque vengo buscándolo. Y Samuel le dijo, aquí estoy, papá. Y tú no sabes con quién te has encontrado. ¿A qué saliste, perdón? A buscar unas burras. Oh, pero tú no sabes que esa pequeña tarea te ha traído y que cuando regreses a tu casa, viniste a buscar burras, pero cuando regreses a tu casa, vas a regresar como rey. Y no solamente rey de labios, rey ungido por Dios mismo. Algo importante e interesante aquí
Es que mire, a veces Dios nos manda a hacer cosas que nosotros podemos pensar que son muy pequeñas. A veces Dios pone tareas en nuestras manos, asignaciones que nosotros mismos menospreciamos porque ir a buscar burros. Pero lo que no sabemos y lo que muchas veces no creemos es que a través de esas tareas, de esas asignaciones, de eso que Dios pone, Dios tal vez está arreglando, orquestando todo para darnos algo mucho mayor de lo que nosotros pensamos o creemos que Él nos puede dar. Por eso es tan importante ser obediente a Dios en cualquier asignación que Él ponga en nuestras manos. No soltarlas, no abortarlas, sino estar ahí. ¿Por qué? Porque tú no sabes si fuiste a buscar burros y vas a regresar como rey. Dios lo hizo de esa manera con este hombre. Sigue diciendo la palabra. Versículo 20. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Increíble. A lo cual Saúl responde. Versículo 21. Pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Miren que no sé si notaron, pero hay un dato aquí increíble, muy importante. Él le responde a él, pero mira, si yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña, más insignificante, y de la familia más insignificante de mi tribu, que era la tribu de Benjamín. Esa era la manera como él se veía. Yo soy el menor y en muchos lugares de la Biblia, recuerda Gedeón. Gedeón dijo exactamente lo mismo. Yo soy el más chiquito de lo más chiquito de lo más chiquito. Yo no soy nada. Yo soy absolutamente nada y tenía ese complejo, ¿no? Pues este hombre, al parecer, por lo que dice aquí, tenía también ese complejo. Yo soy el más pequeño de lo más pequeño de lo más pequeño. Porque usted me habla así, ¿cómo que Dios me ha escogido a mí para traer la esperanza al pueblo de Israel o a mi familia? Esto es imposible, no se puede, esto no encaja. Esto no es como trabaja la situación, esto no es como deben ser las cosas. Y digo que él se veía así porque Samuel, el escritor del libro, si usted mira volvamos rápidamente al primer versículo de ese capítulo 9, dice, había un hombre rico e influyente. O sea que Saúl era hijo de un hombre rico e influyente. La realidad de Saúl era que él venía de una familia pudiente, pero él se sentía como el menor, como el que no podía, como el que no tenía influencia, como el que no podía hacer nada. Tenía el padre superpoderoso, pero él se sentía como nada. Él se auto menospreciaba. Diga conmigo, menospreciaba. ¿Sí? Y no es un menosprecio externo, me menosprecia, no es un auto menosprecio. Yo me menosprecio. Esto no le llama la atención como nosotros le servimos al Dios Rey de los cielos, Rey de reyes, Señor de señores, que no ha perdido ninguna batalla, que es el dueño del oro y de la plata, y Él es nuestro Padre. Y nosotros muchas veces nos auto menospreciamos creyendo que no podemos, que no somos, que no tenemos, que no es para nosotros. ¿No se ha encontrado usted alguna vez pensando de esa manera? ¿Nos subestimamos? Aún teniendo el Padre que lo tiene absolutamente todo. Esa era la situación de este hombre. Padre que lo tiene todo, pero él cree que él no tiene nada. Continuamos con la historia rápidamente. Dice, luego Samuel se lo llevó y tuvieron esta comida. Dice la palabra que le dio la mejor porción de toda la cena a él. Lo puso en el mejor lugar porque Dios ya le había hablado que este hombre iba a venir y que él iba a ser el rey de Israel. Entonces lo pone y lo honra en una forma increíble. Le dice, quédate esta noche aquí y mañana yo te voy a decir lo que quieres saber y vas a regresar una vez más a tu padre. Pero es necesario que
te quedes aquí porque he recibido un mensaje especial de Dios para ti. El capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Lo ungió como rey. Y besó a Saúl y le dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Entonces Samuel unge a este hombre que creía que pues, definitivamente no era el indicado, que no podría hacer esto, pero igual lo unge. Y sigue diciendo la palabra, y parafraseo aquí para poder avanzar un poco, que Samuel le dice: van a pasar algunas cosas que van a ser bien extrañas, pero son pruebas de que Dios te ha hablado. Lo primero es que vas a ver dos hombres cuando vayas camino a tu casa y ellos te van a decir: no te preocupes más por los burros porque ya los encontraron. Después vas a ver tres hombres, ¿sí? Y estos hombres, uno va a tener tres panes, el otro va a tener aceite, y el otro va a tener, bueno, uno va a tener tres cabritos, el otro tendrá tres panes y el otro va a tener un odre lleno de vino. Entonces, cuando tú los veas, ellos te van a hablar y te van a brindar, te van a dar dos panes, recíbelos. Es lo que dice la palabra. Entonces, él hace exactamente eso. Y por último, y esto es impactante, cuando vayas llegando allá a tu pueblo, vas a ver que van a bajar unos adoradores, unos levitas del lugar de adoración. Y ellos van a estar con instrumentos cantándole al Señor y van a estar profetizando. En ese momento algo sobrenatural va a pasar contigo. Vas a tener, vas a tener un impacto increíble con la presencia de Dios. Vas a tener un encuentro que, mejor dicho, va a ser algo increíble. La palabra de Dios dice que cuando él llegó a ese lugar y estos hombres venían bajando con panderetas, o sea, unos pentecostales, tenían panderetas, mejor dicho, es una cosa increíble. Y estaban ahí profetizando y dice la palabra del Señor, a ver qué dice para que estemos exactamente seguros. Capítulo 10, versículo 6. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Y no solamente eso, serás transformado en una persona diferente. O sea, ese encuentro con Dios te va a transformar. Vas a ser una persona diferente. Versículo 7. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está ¿qué? Contigo. Dice la palabra que después de esa palabra que él le da, el profeta le da, dice versículo 9: mientras Saúl daba la vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. ¿Sí? Entonces Dios empezó un cambio en este hombre increíble cuando tuvo ese encuentro primeramente con el profeta, y luego dice la palabra que todas y cada una de las señales se cumplieron. Entonces él tuvo un encuentro con el profeta y sale de allí y su corazón empieza a ser cambiado porque él se menospreciaba, él pensaba que él no podía y todo esto, ¿no? Y entonces sale de allí y la palabra de Dios dice que pasan cada una de estas cosas que el profeta le había dicho. Y entonces yo digo, si un profeta me dice algo hacia mí y todo eso sucede, yo me la creo. ¿No cree usted eso? Que un profeta le diga a usted: mire, le va a pasar esto, esto y esto. Y después de que le pase esto, ni se preocupe, haga lo que tenga que hacer porque Dios está con usted. Entonces, miren esto interesante. Dios lo escoge, Dios lo llama, Dios lo unge, Dios se encuentra con él en una forma sobrenatural como nunca antes lo había hecho. O sea, ¿qué más prueba que esa? Miren que a muchos de nosotros Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha ungido, y tenemos pruebas contundentes de que hemos sentido y hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén o no amén? Igualito que el hombre. Y continuamos con la historia. Luego de esto, él regresa a su casa y yo no sé cómo este hombre se estaba sintiendo, pero yo sí sé cómo uno se siente después de tener un encuentro con Dios.
y es increíble. Si usted nunca ha tenido un encuentro con Dios, búsquelo, porque no sabe lo que se está perdiendo. Es algo que realmente te transforma y te cambia. Entonces dice la palabra que él llegó a su casa, le preguntaron, bueno, ¿cómo estuvo todo? Y dijo, no, pues todo estuvo bien. Fuimos a donde Samuel, él nos dijo que las burras las habían encontrado, aquí estamos, pero no dijo nada más. No dijo, me ungieron como rey. No dijo, tuve un encuentro increíble con Dios. Simplemente lo guardó para sí. ¿Por qué? No estoy seguro. Pero la próxima lectura creo que me lo aclara un poquito. Dice la palabra que entonces regresó Samuel después de que se habían encontrado, que todo esto había sucedido, y llegó el momento para entronar al rey, para mostrarlo, para proclamarlo como rey. Dice la palabra que Samuel, el líder del momento, ¿no? El líder espiritual del momento y el juez, líder político también, en ese momento. Entonces convoca a todas las tribus. Y a través de este acto, entonces empezó a llamar tribus y a mostrar quién iba a ser el rey, ¿no? Hasta el punto de que llegó a la casa de Cis y a su hijo Saúl. Entonces la palabra, esto me parece hasta cómico. Quiero que vayas conmigo, capítulo 10. En el versículo 21 comencemos. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los de Matrí. Finalmente, de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, había desaparecido. Entonces él hace todo este gran ritual, toda esta cuestión, y dice, bueno, y ahora con nosotros el rey, nuestro nuevo rey, Saúl, hijo de Cis. Saúl, hijo de Cis. Ay, Saúl. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde me pusieron a Saúl? Dice que le preguntaron al Señor, Señor, ¿dónde se metió este rey que nos has dado? ¿Sí? ¿Dónde se metió este rey? Dice versículo 22, entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Está escondido entre el equipaje. Así que lo fueron y lo buscaron y lo encontraron y lo sacaron. Imagínense, ni siquiera salió. Importante. Ni siquiera él salió por voluntad propia. ¿Qué dice ahí? Lo sacaron. O sea, yo me imagino 4 hombres, uno de un brazo, otro del otro, el de la pierna y de la otra pierna, sacando al rey que Dios había escogido, que había llamado, que había ungido, que había tenido un tremendo encuentro con él, y lo sacaron. Dice la palabra, continúa diciendo, así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido para su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Se para Saúl y mucha gente lo empieza a loar como el rey y otros simplemente no. Quiero llegar a este punto que me parece uno de los más importantes aquí. ¿Cómo un hombre puede ser escogido, llamado, ungido, tener una experiencia con Dios tan grande y aún no cambiar su actitud acerca de las cosas? Porque cuando lo vemos a él ahí, en ese lugar, metido en el equipaje, estamos viendo un hombre que no cree que es capaz con lo que viene, que se siente que no va a poder lograr hacer esto. Se escondió. Dígale a la persona que está a su lado, se escondió. Estaba escondido. Les tocó ir y sacarlo. Les tocó ir y buscarlo. Y mira que Dios me decía, mucha gente en mi pueblo no ve las promesas, porque aunque yo los llamé, los escogí, los ungí y he tenido grandes encuentros con ellos, por los cuales ellos no pueden negar que yo estoy con ellos, hoy mismo están metidos entre el equipaje, escondidos. No han asumido
su rol, no han asumido su posición para poder ver esas promesas que yo he dado. La semana pasada hablábamos acerca de que Dios abriría nuestros horizontes, que nuestros horizontes serían ampliados. Y hablábamos acerca de Abraham, como Dios le dice: mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Y todo eso que hay ahí, que tú puedes ver hasta donde tu ojo llegue, eso te lo voy a dar. ¿Y sabes qué, iglesia? Esa promesa es para ti. Dios te quiere promover a niveles que tú nunca te has imaginado. Pero el problema es que nuestra actitud, cuando llega el momento de que Dios nos posiciona para hacer algo, entonces nos escondemos. ¿Cómo lo puedo yo ver? Hay personas aquí que tienen un gran llamado para predicar, por ejemplo. ¿Sí? Voy a decirlo así. No se sienta mal si es usted. Si es usted, pues aguante. Usted dice: uy, ya le subió el volumen al pastor, a la voz, ¿será que? Pero usted tiene un gran potencial para predicar. Y usted tiene un gran potencial para influenciar. Y usted tiene un gran potencial para eso, porque Dios se lo puso, porque Dios lo llamó, lo escogió, lo ungió y ha tenido grandes encuentros con usted para demostrarle que Él sí lo llamó, lo escogió y lo ungió. Y que si usted es llamado, escogido y ungido, usted tiene el respaldo de Dios. Punto. Independientemente de lo que le hagan, lo que le digan, no importa. Si Dios lo llamó, lo escogió y lo ungió, usted tiene el respaldo de Él. Pero entonces, ¿qué pasa? Se da la oportunidad de que usted haga, de que usted hable, de que usted predique, de que usted enseñe, de que usted influencie, y usted se esconde. No, yo no puedo. Busquen a otro. Hagan por otro lado. Pero Dios te está dando la oportunidad, te está posicionando. Tú no buscaste la posición, tú no buscaste el posicionamiento, Dios lo hizo. Dios te está posicionando, pero tú simplemente dices: yo no puedo. Entonces, ¿qué sucede? Te automenosprecias, te menosprecias tú mismo. Pero yo escuché una predicación hace muchos años que decía: cuando tú menosprecias la creación, estás menospreciando al Creador. Estás diciendo como que, bueno, no, si yo no puedo, entonces realmente lo que estás diciendo es: yo creo que él no puede. Yo creo que Dios se equivocó conmigo. Dios el día te está diciendo: no, iglesia, yo te escogí, yo te llamé, te ungí y te he dado experiencias increíbles conmigo. Créetelo. Sí, yo estoy contigo. Sí, realmente yo voy a hablar a través de ti. Sí, realmente voy a sanar personas a través de ti. Sí, realmente tú vas a ser un vocero de mi palabra. Sí, realmente tú lo vas a hacer, tú lo puedes hacer. Yo estoy contigo. Pero permitimos que el enemigo se meta y empiece a poner en nosotros cosas que no son correctas. Empiece a hacernos sentir más pequeños de lo que somos, porque somos pequeños en Dios. Amén. La palabra de Dios dice: no tengan mayor concepto de sí mismo que el que deben de tener, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Pero en ningún lado dice: pero tengan entonces un concepto menor. No, tienen que tener un balance. Creer que, hey, yo sé quién soy en Dios. Y si Él me llamó, si Él me escogió, si Él me ungió, es porque debe tener un plan conmigo. Pero el problema es la actitud cuando llega la oportunidad. Cuando ha llegado la oportunidad a tu vida, ¿qué has hecho? ¿Te escondes? Porque déjeme decirle, iglesia, hay mucho que hacer. En esta ciudad, yo no sé si usted sabe, pero hay gente que se pierde día a día. Y miren, interesantemente estamos hablando de grandeza y no he tocado ni siquiera una vez la prosperidad financiera. Porque es que la grandeza no es la prosperidad financiera, eso va a llegar. Pero ¿qué de la grandeza que llega cuando llevamos el mensaje de Dios y cuando hacemos el impacto que Dios quiere que hagamos a través de lo que hacemos? Esa grandeza, eso es lo que está buscando Dios. Que tú te levantes y que tú digas: no más. Ya no voy a ser la víctima,
Ya no voy a ser el que yo pienso que yo no puedo. Ya no voy a ser el que yo voy a decir no. Ya no voy a ser el que voy a pensar que otro puede hacerlo mejor que yo. Déjame decirte, nadie va a poder ser un mejor tú que tú mismo. Nadie va a poder llenar tus zapatos mejor que tú mismo. Entonces es tiempo, iglesia, que nos levantemos y creamos en aquel que ya nos escogió, que nos llamó, que nos ungió y que nos ha permitido tener tiempos en su presencia increíbles. Mira que es impactante cuando uno mira esta palabra, y ya voy a terminar, y la compara con David, con la historia de David. Porque David, él fue ungido rey sin que nadie se diera cuenta, su familia. Y después su papá lo envía a hacer algo. ¿Se acuerdan? Y él en obediencia va, ya no a buscar burros, sino a llevarle comida a sus hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces él va a llevarle comida a sus hermanos y se encuentra con un marco increíble que es este gigante Goliat, hablando mal a las personas del pueblo de Israel, amedrentando el ejército, incluyendo al rey Saúl. Y miren la diferencia. Saúl se encuentra en el momento de ser coronado rey y se esconde. David se encuentra en una posición para ser no coronado rey delante del mundo, pero para ganarse un gigante espacio en el corazón de los israelitas, venciendo a este gigante, y se encuentra en esa posición y la asume. Mire lo que dice la Biblia. Ya quiero terminar porque ya me mandaron el piano. Dice la Biblia en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel, versículo 32. Y este es David. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear con él. ¿Saben por qué? Porque David no era rey proclamado de Israel todavía, pero él ya había sido ungido. Entonces él era rey de Israel ya aquí. Él no necesitaba el título. Él no necesitaba que la gente lo viera. Él ya sabía que él era rey. Y él entendía algo que tenemos que entender: que Dios lo había llamado, lo había escogido y lo había ungido. Y una diferencia grande entre Saúl y David es que en la vida de Saúl nunca vemos, o muy pocas veces vemos, el interés de él por Dios. Si usted nota, cada vez que él habla acerca de Dios con el profeta, él dice su Dios. Casi nunca dice mi Dios, o nunca. Y después vemos a un David que vivía a los pies de Dios, que vivía para Dios, que vivía pegado a la presencia de Dios, que vivía, que escribía de Dios. Mejor dicho, una diferencia abismal. ¿Qué quiero decir con esto? Y es bien sencillo. Es que cuando estamos cerca de Dios, entonces entendemos que Él fue el que nos llamó, el que nos escogió, que nos ungió, y es el que nos respalda. Entonces, iglesia, yo te motivo en este día a que le digas: Señor, yo quiero creer, porque yo estoy cansado de estar escondido. Estoy cansado de estar entre el equipaje. No quiero estar ahí porque esa no es mi posición. Si tú me llamaste para alcanzar algo, alcanzar tus promesas, yo quiero alcanzarlas. Yo te pido que me ayudes a posicionarme. Y no digo esto otra vez, que me ayudes a asumir la posición en la cual tú ya me has puesto. Amén. Entonces, iglesia, te pido que te pongas de pie ahí donde estás. Y el día de hoy, si Dios te ha hablado a través de esta palabra, yo te invito que ahí con tus ojos cerrados medites un momentito en qué es aquello que Dios te ha impactado, con lo que Dios te ha impactado en esta mañana con esta palabra. ¿Qué será? ¿Será que es el automenosprecio? ¿Será que sientes que esto no es para ti, que eres muy pequeño?
¿Será que no crees que Dios ha hablado? ¿O que las promesas de Dios son tan grandes que son imposibles? Y pues déjame decirte que las promesas de Dios siempre van a ser imposibles para nosotros. Siempre. Siempre van a ser imposibles. Y es solamente a través de Él que podemos ver que son posibles. Pero para el humano siempre van a ser imposibles, porque van a ser más grandes de lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas. Eso es una promesa de Dios. Si no es así, no es una promesa. Entonces, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, dile: Señor, yo te pido que el día de hoy tú me ayudes, Señor, a creer. Que tú me ayudes a creer y a estar totalmente convencido que tú has sido, Dios, el que me escogiste. Levanta tu mano, iglesia. Esto es un tiempo especial en su presencia. Que tú, Señor, has sido el que me escogiste. Que tú, Señor, me has llamado por nombre. Y que tú has sido el que me has ungido. Te pido, Señor, que me ayudes a entenderlo, no solamente en mi mente, pero a creerlo, Señor, con todo mi corazón. Padre, y te doy gracias por cada uno de esos momentos, Dios, donde yo he tenido esos encuentros contigo tan especiales, donde he sentido la llenura de tu espíritu. Y tu palabra dice que esos encuentros con tu espíritu son las arras, la seguridad, la confirmación de que tú estás con nosotros y que vas a hacer cosas maravillosas. Por eso, Padre bendito, te doy gracias por cada encuentro con tu espíritu, porque cada encuentro con tu espíritu me confirma que tú estás conmigo. Levanta tu mano, iglesia, y dile: yo te doy gracias por esos encuentros. Te doy gracias, Padre eterno, porque tú estás en mí, Señor, y que sé que a través de mí tú quieres hacer cosas maravillosas. Yo te pido, Señor, que si en mí en algún momento has visto, Padre, que yo he menospreciado mi vida o he menospreciado a mí mismo, me he automenospreciado, yo te pido perdón, porque yo sé que cuando me automenosprecio estoy pecando. Estoy poniendo un precio menor a mí, Señor, que el que tú ya me has dado. Y hoy ayúdame a entender que mi precio, Señor, se pagó con la sangre de tu Hijo Jesús en el Calvario. Que tú pagaste el precio, Señor, de mi salvación con la sangre de tu Hijo Jesús. Por ende, Señor, yo soy preciado por ti. Y yo lo creo. Yo lo creo. Vamos, iglesia, dile: yo lo creo. Yo lo creo. Yo te pido, Señor, que me ayudes, Dios de los cielos, a creerlo, Señor. Y que todo espíritu inmundo que quiera venir, Señor, a pisarme, a hacerme sentir menos, a hacerme sentir descalificado, Señor, a hacer sentir que yo no puedo, Dios, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú lo desarraigues por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús: desarraiga todo espíritu inmundo que quiera traer ese sentimiento a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, levanta tu mano y es el momento de pelear tu batalla. Es el momento de pelear tu batalla. Ahí donde estás, dile: Dios, yo no quiero ser el que se esconde. Yo no quiero ser, Dios mío, el que se esconde aún teniendo tanta confirmación de parte tuya. Yo no quiero ser aquel que corre, Señor. Yo quiero ser el que se levanta, Padre bendito, y va, Señor Dios de los cielos, a la guerra, a la batalla, entendiendo que tú has sido, Señor, el que me ha llamado, el que me ha escogido, el que me ha ungido, Señor. Yo te pido, Dios, que tú pongas en mí esa actitud que tuvo, Señor, David. Vamos, iglesia, dile: yo te pido que pongas en mí esa actitud que tuvo David, esa actitud, Señor, que alejaba el temor, Dios mío, esa actitud que alejaba el temor en el nombre de Jesús de Nazaret, y que traía la confianza a ti, Señor, la confianza a tu poder, entendiendo que no es mi guerra, que es tu guerra, que no es mi batalla, sino que es tu batalla, y que yo solo soy un instrumento en tus manos.
pero que tú, Señor Dios de los cielos, eres el que te mueve. Y toda la gloria, toda la honra será para ti, Señor. Hoy que me posicione, Señor. Hoy que asuma mi posición, Dios de los cielos, y empiece a ver cómo tus promesas empiezan a cristalizarse en mi vida, cómo tus promesas empiezan a verse en mi vida. Ya no de lejos, Señor, sino las empiezo a ver hechas, Padre, día a día, día a día, Padre, porque me posiciono. Hoy tomo mi posición, hoy asumo mi posición, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no lo haré por mí, Señor, sino lo haré por ti. Porque tú, Dios de los cielos, tú has sido el que me has escogido, el que me has llamado, Padre eterno, y el que me has ungido, y el que me has comprobado, y el que me has confirmado, Señor, que tú estás conmigo. Levanta tu mano, iglesia, y dile: Dios, yo te pido que me ayudes. Yo te pido que me ayudes a identificar la posición para poder asumirla. Mi posición, Señor, como siervo tuyo. Mi posición como tu hijo. Mi posición, Señor Dios de los cielos, como padre. Mi posición, Señor, como madre. Mi posición como líder, Dios. Mi posición como pastor, Señor. Mi posición como influencia. Mi posición, Señor, en el nombre de Jesús. Mi posición, Señor de los cielos, como empresario. Mi posición, ayúdame, Señor, a identificarla y asumirla, Padre, y a ir con todo, creyendo, Señor, que si tú has puesto esa posición, que si tú me has posicionado, es porque tú quieres respaldar, es porque tú tienes un plan, Señor, y porque tú vas a hacer cosa maravillosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe cadenas, Señor, rompe cadenas, Padre eterno, en este día, en el nombre de Jesús. Porque aquel, Señor, que se auto menosprecia, se auto estanca. Aquel que se auto menosprecia, se auto estanca. Y yo te pido, Señor, que todas esas cadenas que nosotros mismos nos tiramos encima, yo te pido, Señor, que tú las pulverices en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú las rompas por el poder de la sangre del Cordero de Dios, y nos ayudes a movernos en fe, Padre. Ahí donde estás, iglesia, di: yo voy a dar los pasos que necesite dar, Señor. Yo voy a hacer los cambios que necesite hacer, Padre eterno. Yo me comprometo contigo, Padre celestial, a hacer mi parte, Señor, para que todas estas promesas, Dios de los cielos, lleguen a ser, que sean cumplidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te lo pido porque no hay otro como tú, Señor. Y te bendigo y te glorifico. Dile ahí donde estás: te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu unción, tu visitación. Te doy gracias, Señor, porque te manifiestas con poder en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que en este día algo haya cambiado en nosotros, Señor.